Buenos días, jóvenes. Días. Espero que estén bien. Nos faltan solamente 2 prácticas para concluir el laboratorio. Al parecer, la siguiente práctica va a ser la otra semana, el 2 de diciembre. Y pues ustedes van a tener una semana para realizar el informe correspondiente a la práctica de hoy. Entonces, para que ustedes estén pendientes, ¿verdad? Creo que la próxima semana vamos a tener laboratorio. Todavía se está pensando en si se cancela o no ese laboratorio, entonces yo les voy a avisar siempre por Telegram, ¿verdad? Ya para el 16 de diciembre ya tendríamos que, ya ustedes ya tendrían su nota final de laboratorio. En el caso que se cancele la última práctica, entonces voy a tener que readecuar la distribución del puntaje e igual les mandaría nuevamente las notas para que ustedes pues vean cómo es que van en el laboratorio. ¿Sí? Voy a dar inicio al laboratorio de hoy. Espero que ya estén viendo mi pantalla. Me sale que ya estoy compartiendo pantalla. Esta es la práctica de laboratorio número 4 y este es correspondiente a la parte de expansión térmica. Y tenemos la de expansión térmica, y expansión térmica es el cambio de dimensiones de un objeto que es líquido o sólido. También hay expansión de los gases, pero no podemos tratar a los gases de la misma forma en la que tratamos a los líquidos y a los sólidos. Y eso es por la estructura interna, la estructura molecular que tienen los gases. Entonces, para la parte de expansión térmica, sí se da expansión en líquidos, sólidos y gases, pero a los gases los vamos a tratar de una forma diferente, ¿sí? Entonces, la expansión es el cambio de dimensiones de un objeto debido a una variación de temperatura. Nosotros podemos tener una expansión lineal, que es cuando solamente se expande una sola dimensión. Podemos tener una expansión superficial, cuando se expanden en 2 dimensiones, se expande tanto largo como ancho, o ancho como altura. Y tenemos la parte de expansión volumétrica, que aquí es cuando se expande tanto ancho, largo y altura, ¿verdad? La mayor parte del tiempo, cuando nosotros aumentamos la temperatura de un objeto, nosotros lo que vamos a tener es un aumento de dimensiones. Entonces, ¿qué hay detrás de la expansión de los sólidos y líquidos? Bueno, nosotros podemos modelar un sólido, la estructura interna de un sólido o de un líquido, como un conjunto de moléculas, un conjunto de átomos. Y estos átomos los podemos modelar como que están unidos entre sí como por un resorte. Este espaciamiento entre 2 átomos es muy chiquitito. En general es de un poco menos de 10 a la menos 11 metros. Es decir, una cosa que ni siquiera es perceptible a los ojos, ¿verdad? Los átomos son muy pequeñitos y el espaciamiento entre átomo y átomo también es muy pequeñito. Nosotros modelamos un sólido, un líquido, como un conjunto de átomos que están unidos entre sí por resortes. En la parte normal de un líquido o un sólido, nosotros tenemos que estos átomos oscilan con respecto a su punto de equilibrio. Siempre están oscilando, pero la amplitud es de casi 10 a la menos 11 metros. Es muy pequeñita. Y oscilan a una frecuencia de 1013 Hz. Cuando nosotros aumentamos la temperatura del objeto, nosotros lo que estamos haciendo es como inyectarle un poquito más de energía interna. Entonces, estos átomos empiezan a vibrar y a oscilar mucho más rápido y con una amplitud un poquito más grande. Entonces, producto de que esa amplitud vaya aumentando y vayan vibrando con mayor rapidez, es que nosotros vamos a tener un aumento en el espaciamiento entre ellos y el objeto se va a expandir, ¿sí? Y en general, cuando nosotros vemos que un objeto se expande, no es como que nosotros decimos, pasó de 10 centímetros a 15 centímetros. Las diferencias de las
de los tamaños, de las dimensiones del objeto son bastante mínimas, a lo sumo 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, no es tan grande. Para que nosotros tengamos un aumento de temperatura, un aumento de dimensiones bastante considerable, tendríamos que elevarlo a bastantes temperaturas e incluso estaríamos como haciendo que pase de estado, ¿verdad? Que pase de sólido a líquido o de líquido a gaseoso. Entonces no es como que nosotros vamos a tener una expansión demasiado considerada, ¿verdad? Esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta. En general, este tema de expansión de sólidos y líquidos es importante para odontología por el tipo de materiales que tienen que utilizar para los tapones, para las obturaciones que se hacen en las muelas, en los dientes. Entonces se tiene que ver cuál es el tipo de material y a ver cuánto se puede expandir para que no vaya a quebrar un diente, ¿verdad? O para que no vaya a quedar, para que quede una forma más prolija. También esto se utiliza en la parte de ingeniería civil, para la parte de las aceras, las carreteras, lo de las casas. Se tiene que tener un material que tienda a expandirse poco para aumentos de temperatura, para que no hayan quebraduras, para que no hayan fisuras, para que la estructura se mantenga bien, ¿verdad? De forma física, para una expansión lineal, que es la que se ve en una dimensión, nosotros tenemos esta expresión de acá, que la diferencia de la longitud va a ser igual al coeficiente de expansión lineal promedio multiplicada por la longitud inicial del objeto por el cambio de temperatura. Si el cambio de temperatura es positivo, es decir, aumenta la temperatura, vamos a tener un cambio en la longitud positivo, es decir, va a haber un aumento de dimensión. En cambio, si en lugar de nosotros aumentar la temperatura, lo que nosotros hacemos es disminuirla, lo que vamos a tener es un deceso en la longitud de las dimensiones. Es como, por ejemplo, cuando ustedes tienen bastante calor, tienden a explayarse, ¿verdad? Tienden a estirarse, estar lo menos bolita posible. Y cuando tienen frío, tienden a hacerse un poquito más pequeños y es para conservar un poco más el calor, ¿verdad? Tienden a moverse menos. Entonces, también podrían asociarlo a esta parte, ¿verdad? Entonces, habíamos hablado de que la expresión matemática para nosotros calcular la diferencia de la longitud estaba dada por esto y dependía del coeficiente de expansión lineal, ¿verdad? Y pues nosotros tenemos datos teóricos. El coeficiente de expansión lineal promedio es relativamente constante para cambios de temperaturas no muy bruscos y pues nosotros lo podemos utilizar para calcular los posibles aumentos en las dimensiones, ¿verdad? También tenemos coeficiente de expansión volumétrica en caso de los líquidos, ¿sí? Esto es bien importante que ustedes lo sepan. La mayor parte de los objetos, cuando nosotros los sometemos a una temperatura mayor, va a aumentar de tamaño, ¿sí? Esto es lo que pasa comúnmente con los metales, pero hay veces que nosotros tenemos un coeficiente de dilatación negativo y esto lo que me dice es que se va a contraer si aumenta la temperatura. Y esto es lo que comúnmente pasa en los cristales y policristalinos. Por ejemplo, la calcita es un material que si nosotros lo sometemos a una temperatura mayor, se expande por ejemplo, del ancho, pero de largo como que se contrae, como que trata de mantener de cierta forma un poco el volumen. Entonces se alarga de una parte y se encoge de otra. Pero la mayoría de los materiales que nosotros usamos, que son los metales, estos tienden a expandirse cuando nosotros aumentamos temperatura. Solo los cristales, los policristalinos, tienden a disminuir ciertas dimensiones si aumenta la temperatura, ¿sí? Y en esta parte, nosotros, ¿qué es lo que nosotros vamos a estudiar? Vamos a estudiar la expansión de un anillo o una arandela, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que la arandela está hecho de un metal.
¿sí? Entonces, sabemos que si ese metal lo sometemos a una temperatura mayor, lo que va a tender es a aumentar las dimensiones. Recuerden que el aumento de las dimensiones es muy pequeñito, 1, 2, 3 milímetros por máximo. A veces es mucho menor a 1 milímetro, es como 0.1 milímetro, cosas bien pequeñitas, ¿verdad? Y es el aumento de la longitud o de las dimensiones de este material, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a ver que en esta arandela van a aumentar las dimensiones si aumentamos la temperatura, ¿verdad? Porque es un metal, tiene un coeficiente de dilatación promedio positivo y pues este va a tener un aumento, va a tener una expansión superficial, ¿verdad? Y el de volumen también. Y algo que vamos a notar es que el espacio que hay acá del centro también va a aumentar de tamaño y eso lo que nos dice es porque es como que nosotros, esa cavidad estuviera llena con el mismo material, entonces se va a expandir de la misma forma. Entonces, venimos a la pregunta, ¿los hoyos se vuelven más grandes o más pequeños cuando nosotros expandimos el anillo, cuando nosotros lo calentamos? La respuesta es que sí, los hoyos se vuelven más grandes porque la cavidad en el trozo de material se expande de la misma forma como si la cavidad estuviese llena con el material, ¿verdad? Vamos a tener un aumento de dimensiones en esta parte hueca y vamos a tener un aumento de dimensiones también en la parte externa del anillo, ¿sí? En caso que ustedes quieran ampliarlo, pueden visitar esta bibliografía y utilice el libro de física para ciencias e ingeniería porque tiene una parte de física un poco más completa. ¿Alguien tiene alguna consulta hasta el momento? Chicos. No. Cheque, entonces vamos a pasar con la parte de la práctica. Esta práctica en general suele dar un poquito de problemas porque tenemos ciertas dificultades con respecto al equipo que ustedes utilizan, ¿verdad? A sus computadoras, que a veces no pueden abrir la página del simulador. Entonces vamos a hacer la simulación ahorita para que la tengamos. En esta parte de acá es la práctica número 4, es la de expansión. Vamos a abrir la guía. Vamos a abrir la parte de los lineamientos. No, los lineamientos no, todavía no. El link del simulador, vamos a ver si lo logramos abrir. Si se fijan, aquí me sale de que el archivo puede dañar mi ordenador. En general, es muy difícil abrirlo en Google Chrome. Entonces vamos a copiar este enlace y lo vamos a abrir acá en Internet Explorer. Y justamente va a ser este el simulador, ¿verdad? Entonces vamos a descargar este archivo para irlo editando. Y aquí ya en esta parte vamos a ver la parte del tratamiento. Aquí nosotros vamos a tener estos datos de acá. Ya me están dando el valor de A. Aquí nosotros tenemos la misma arandela que está hecha de un metal. Aquí nosotros tenemos diferentes materiales. Tenemos el material A, tenemos el material B, el material C y el D. ¿Sí? Y aquí ya tenemos la parte de la temperatura final. Esta es la parte de la temperatura final. Aquí tenemos cuáles van a ser las variaciones de temperatura. Si nos fijamos, aquí la temperatura inicial es igual a la temperatura final y pues las dimensiones pues son iguales, ¿verdad? A medida que vamos aumentando la temperatura, si nos fijamos, va a ir aumentando de tamaño. Si se fijan, lo que aumenta es como 25.046, aumentamos, llega al 0.053, lo que aumenta
al nosotros variar la temperatura, aumentar la temperatura, son milímetros, son fracciones de milímetros. No, nunca van a tener ustedes un aumento de dimensiones de como 10, 1 metro. Eso no es posible tener un aumento de dimensiones de 1 metro cuadrado, no es posible. Entonces nosotros vamos a proceder con las mediciones. Este es un mechero, esta es la arandela, este aparatito que tenemos de acá es un termómetro para que ustedes fijen la temperatura final. Entonces vamos a proceder. La longitud inicial, la longitud interna, la longitud externa, esta es la temperatura inicial. Y nosotros vamos a fijar el delta T. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ponerlo justamente en 75. Entonces, con 75, nosotros venimos y anotamos delta T. Delta T sería de 25 grados. Lo único que hicimos fue aumentar 25 grados a nuestra temperatura inicial. Venimos y ponemos aquí 25 grados Celsius. Este justamente es nuestro dato inicial y vamos a ir pegando los otros, ¿verdad? El delta A es 0.011 milímetros. 0.011 milímetros. El delta B tenemos que es 0.018. Venimos y aumentamos otros 25 grados Celsius más. Vamos a ponerle acá en esta parte. Este es con el material A. Con el material A nosotros ya calculamos cuál va a ser mi diferencia de, ya anotamos nuestros datos. Ahora vamos a ponerlo con, no, lo hicimos con el D, perdonen. Este es con el A. Vamos a colocarlo justamente aquí en 100 y vamos a borrar los datos. Disculpen. Vamos a colocarlo aquí en 100. Aquí tenemos 50 grados Celsius. Vamos a modificarlo acá en esta parte. 50 grados Celsius. El delta A es 0.018 milímetros. Y el delta B 0.030. Ahora sí, con el material B, venimos y pues hacemos lo mismo. Podemos poner la misma temperatura o podemos poner otra. Vamos a utilizar la misma temperatura para que tengamos el mismo delta T. Este es indiferente. Y vamos a poner 50 grados Celsius. Vamos a utilizar el mismo cambio de temperatura para todos. Y aquí en esta parte, con el material B, nosotros tenemos que el aumento de la longitud es de 0.014. Y el del delta B, nosotros tenemos que es 0.024. Vamos a colocar acá justamente en esta parte de acá. Si nos fijamos, ahora lo vamos a hacer con el material C. Ahorita está la temperatura inicial, es la misma temperatura final. Estas son las dimensiones. Y vamos a aumentarle a 100 grados Celsius.
Tenemos el mismo delta T, que son los 50 grados Celsius. Si nos fijamos, aumentó un poquitito de tamaño, aumentó 0.013 y aumentó 0.021 en el siguiente. Si hacemos lo mismo con el D, lo tenemos en 50, está en 25.15, lo aumentamos a 100. Tenemos el mismo delta T, el delta es 0.022. Y tenemos un delta B de 0.036. Y para el E, vamos a tener lo mismo. Esta es la temperatura inicial igual a la temperatura final. Aumentamos la temperatura, aumenta un poquito de tamaño. Y tenemos el mismo delta T. Lo fijamos al mismo delta T. Y mi delta A es de 0.08. Y mi delta B es de 0.014. Si nos fijamos, para el mismo aumento de temperatura, nosotros tenemos diferentes aumentos en las dimensiones. Y esto pues va a depender del tipo de material que nosotros tengamos. Y eso está justamente en la tabla de coeficientes de expansiones lineales, ¿verdad? Si nosotros tenemos un mayor coeficiente de expansión lineal, lo que nosotros vamos a tener es que va a aumentar más de tamaño, ¿verdad? Si tenemos uno menor, por ejemplo, el vidrio tiende a no expandirse mucho, entonces este va a expandir un poco menos que el que tiene aquí el 2.4 o incluso el plomo. El plomo o el hielo son los que más se expanden con la temperatura, ¿verdad? Y en esta parte, pues ya tomamos estos datos. Sí me gustaría que ahorita le tomaran captura, porfa, porque estos van a ser los datos que ustedes van a utilizar para su informe. Me avisan cuando ya tengan la captura. Chicos, ¿le tomaron captura? Sí, Sí. Me dicen que no pueden entrar al laboratorio. Vamos a pasar el nuevo enlace, el mismo enlace. Invitar. Copiar el enlace de invitación. Y vamos a... Vamos a ver a Jessie. Para que se nos una. Entonces, seguimos con esta parte de acá. Ya hicimos la parte del procedimiento experimental, entonces a ustedes no les tocaría estar en esta parte de abrir el simulador. En caso que ustedes pues quieran manipular más el simulador, ustedes lo hacen. Si nos fijamos aquí, mientras aumentamos la temperatura, más aumentan las dimensiones
y cuando nosotros bajamos la temperatura, el objeto se va contrayendo. Y los aumentos o disminuciones de dimensiones no son como tan evidentes. Es como que yo voy a decir, vaya, que aumento de dimensiones, pero estos son importantes considerar para aplicaciones odontológicas o para la parte de la construcción de carreteras, la construcción de casas, para las aceras, para que no se quiebren, no se resquebrajen, ¿sí? Entonces, ya pasando esta parte, ¿qué es lo que a ustedes les tocaría hacer? Pues calcular cuánto es el cambio de la longitud, y para eso van a hacer el delta B menos el delta A. Entonces, para cada material ustedes van a tener un delta L. También van a tener un cambio de temperatura. El cambio de temperatura va a ser el mismo para los 5 materiales, va a ser el mismo, es 50 grados Celsius, y ustedes van a calcular el coeficiente de dilatación, y simplemente es esta parte de acá, ¿verdad? El delta L entre el delta T y la longitud, ¿verdad? Y en esta parte es la del análisis de resultados. En esto, la mayor parte de las preguntas se resuelven con lo que les di en la parte de la revisión del marco teórico. Yo igual les voy a subir la repetición de esta sesión para que ustedes pues la tengan a mano y puedan recurrir a ella cuando gusten. Siempre recordándoles que tienen una semana para entregar el informe. Hoy es 25, lo presentarían el 2 de diciembre. En caso que tengan algún problema para enviarlo, pues me tienen que avisar con tiempo, ¿verdad? Antes de la fecha de entrega. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿El informe lo vamos a hacer en grupos o en parejas o cómo? El informe siempre en grupos. Ok, gracias. En los grupos que han venido trabajando en esos mismos. Entonces ahorita sí voy a pasar pues lista y ya con eso terminaríamos.